Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a iniciar con la quinta sesión del curso virtual Modalidades de Distribución en Sistemas de Riego Tecnificado. Nuestro curso está enfocado en ver 4 modalidades de distribución, de las cuales ya analizamos la modalidad de distribución continua en monoflujo, la cual se caracteriza para un sistema de riego familiar, o también para una unidad de riego, o para una unidad autónoma de riego. Por otro lado, vimos la modalidad de distribución discontinua y monoflujo, en la cual se divide la fuente de agua en 2 unidades autónomas de riego. La modalidad continua y multiflujo es la que también se divide en 2 unidades autónomas, pero de manera simultánea el riego va beneficiando a 2 unidades de riego. Y la modalidad discontinua en multiflujo, la cual beneficia a 2 o a 3 unidades de riego, y el flujo se va distribuyendo entre las 3 comunidades, pero de manera discontinua. En tal sentido, vamos a iniciar con la introducción de información y análisis de los datos que hemos ido viendo desde el día de la sesión a partir del día martes, las sesiones prácticas. No sin antes recordarles de manera general de dónde estamos partiendo como información básica, criterios básicos que son el diseño agronómico. Sin la información del diseño agronómico, nosotros no vamos a poder tampoco elaborar o realizar nuestras modalidades de distribución, que básicamente aterrizan en los roles de riego, que le corresponde a cada sistema de riego, a cada comunidad, a cada zona. En tal sentido, partimos con información general referente a las características o a los datos generales del sistema de riego, referente a conocer el número de usuarios con la que cuenta el sistema de riego, ver la fuente de agua, la oferta de agua con la que cuentan ellos, ver y asumir o proponernos y plantearnos una frecuencia de riego. Esta frecuencia de riego, como les indicaba, nosotros la podemos calcular en base a estos parámetros, en función a la lámina neta y la lámina bruta. Y en base a estos 2 datos, nosotros determinamos la frecuencia de riego. Más aún, la frecuencia de riego también puede ser ya planteado de manera directa y sobre la cual nosotros ya determinamos la lámina bruta. Es muy importante conocer las características de las eficiencias del sistema de riego. Me refiero a la eficiencia de captación, conducción, distribución y la eficiencia de aplicación. Una vez obtenidos estos parámetros, estos datos, nosotros de manera inicial procedemos a dividir y a repartir el agua, el volumen que tengo de la oferta de agua, en la comunidad y dentro de la comunidad a nivel de la parcela y dentro de lo que son las parcelas de las comunidades a nivel de usuario, para mostrarles a ellos qué volumen le corresponde en metros cúbicos, en todo un ciclo referente a lo que es a los 12 días, 8 días, en base a la frecuencia de riego. Una vez identificado ya la distribución a nivel de usuario, procedemos ya a hacer los cálculos referente a lo que es el diseño agronómico. Sin antes, hemos visto la distribución respectiva a nivel de las unidades autónomas, a nivel de la microcuenca, dentro de la microcuenca en las unidades de riego autónomas, que pueden ser 3 o 4 sistemas de riego, dentro una unidad de riego, sus características, para los cuales hemos ido calculando los volúmenes respectivos para cada una de ellas. Vimos la modalidad de distribución continua y monoflujo, para lo cual hemos hecho los cálculos respectivos del diseño agronómico, referencia a la determinación a la frecuencia de riego, la lámina neta, la lámina bruta, y posteriormente en base a las características que cuenta el aspersor, hemos determinado el tiempo de riego, para posteriormente ir determinando ya el número de aspersores, el tiempo de riego en la línea y el tiempo de riego que le corresponde a cada usuario
en base al número de aspersores calculados y en base al número de posiciones que yo he determinado. En función a esos datos, nosotros hemos ido procediendo a calcular la información referente al caudal que puede contener un bloque de riego o un hilo, que lo determinamos a un flujo continuo en una zona, en un sector determinado de nuestro sistema de riego. Una vez calculado las zonas, sectores o bloques, nosotros hemos procedido a desarrollar la distribución en el número de días planteado en base a la frecuencia de riegos y en base a los bloques asumidos o a las zonas o sectores asumidos donde van a existir personas o usuarios que van a llegar de manera simultánea. Las ventajas del sistema de riego por aspersión es de otorgar un volumen determinado de manera simultánea a 3, 4, 5 o 6 usuarios. Pero estos usuarios pueden estar distribuidos en diferentes bloques, en diferentes sectores. El objetivo es de que el sistema completo vaya satisfaciendo las necesidades de los usuarios. De nada me sirve mucho de un sistema de riego por aspersión donde tengo redes en las cuales el agua no está fluyendo de manera continua. El objetivo es de que todo el sistema de riego esté circulando los volúmenes que estoy otorgando. En ese sentido, en esta modalidad de monoflujo, hemos hecho la distribución respectiva. ¿Con qué principios? De que el número de usuarios tiene que estar distribuidos en los 8 días, para lo cual hemos hecho este pequeño rol o programa para hacer las diferentes posiciones, porque hemos identificado 5 posiciones acá. Posteriormente ya hemos visto, en base a esto, la distribución continua y en multiflujo. En la segunda modalidad, que lo hemos visto el día de ayer, hemos seleccionado un tipo de aspersor diferente, para lo cual también hemos procedido a determinar lo que son los sectores, las zonas, los bloques y proceder a la distribución. Y se ha quedado en esto. 2 comunidades, comunidad A y comunidad B, de las cuales hemos asumido las diferentes volúmenes. Lo hemos incorporado en el mismo bloque, en el mismo esquema de distribución, en el mismo programa, en el mismo rol, porque el flujo está beneficiando a ambas comunidades, ¿sí? Es decir, que es continua, pero lo he dividido en 2 comunidades y al mismo tiempo las 2 comunidades están llegando. Para lo cual, lo hemos designado 5 zonas o bloques, sectores a la comunidad A y 3 sectores a la comunidad B en función al número de usuarios que tiene cada comunidad. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la modalidad de distribución discontinua y monoflujo. Esta modalidad se caracteriza en sistemas de riego donde cuentan con una fuente de agua que puede ser un estanque, puede ser un pozo y generalmente se trabaja también a nivel de las presas. ¿Cuál es la operación o la manera de funcionamiento de un estanque? En este ejemplo vamos a ver con un estanque. Tenemos acá un estanque, la cual va a tener un tiempo de llenado, ya sea durante el día, durante la noche, en función de la programación que vamos a determinar. Y una vez que esté llenado el estanque, esta va a ir primero satisfaciendo las necesidades de este sector. Estamos hablando discontinua y monoflujo. Es decir, que los beneficiarios son 3 sectores, 3 zonas o 3 comunidades, pero generalmente podrían ser 3 zonas, ¿sí? Ubicados en diferentes lugares. Una vez que llene el estanque, voy a beneficiar a esta zona en función a la capacidad del estanque. En esta zona, puede haber o puede existir un beneficiario, lo que ocurre generalmente en los estanques. El estanque se llena y se procede a vaciado y otorgar ese volumen, todo el volumen
a un beneficiario, a dos o a tres beneficiarios, en función a la capacidad que tenga el estanque. Una vez vaciado el estanque, que de manera también simultánea va también volviendo a recargar, volviéndose a llenar, se procede a otorgar el volumen a esta otra zona, a este otro sector, donde pueden existir también 2, 3 o 4 beneficiarios o un beneficiario. Por otro lado, también debo de beneficiar, una vez que se vacía el estanque, a este otro sector. En tal sentido, al ver ese tipo de funcionamiento, nosotros, estamos planteando ese funcionamiento, nosotros debemos de hacer los cálculos y los análisis respectivos. Por el momento no sé cuál puede ser el volumen del estanque. ¿Cómo determinamos las dimensiones o la capacidad del estanque? Generalmente existen dos criterios. Uno puede ser a partir de los requerimientos de volúmenes que tienen cada usuario, u otro criterio es en función a los derechos también que tengan otorgados en las diferentes comunidades. Y otro factor predominante o preponderante es el factor económico, ya que construir un estanque de regulación también repercute a un presupuesto determinado. Generalmente, en su mayoría de los proyectos cuyos caudales son menores o pequeños, se plantea de manera inmediata poder realizar un estanque para poder almacenar agua y poderla distribuir durante ya sea la mañana y durante la tarde, ya que durante la noche ese estanque se va a ir llenando a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 o 6 de la mañana, durante 12 horas. Esa es la manera de operación. Pero es necesario analizar si es importante o no, o se requiere o no un estanque. ¿Y cómo analizo? Porque directamente al momento de llegar a la comunidad decimos y planteamos, y aquí vamos a colocar un estanque, directamente. Y no es así. Antes de plantear, incorporar un estanque, es muy importante realizar la distribución, los ejercicios de distribución que vamos a desarrollarlo, para ver la operabilidad del estanque, si es ventajoso o no. Y en función a la distribución, yo voy a ver qué volumen de estanque puedo sugerir o puedo desarrollar. Y lo vamos a hacer acá, el diseño del estanque, o más o menos, qué capacidad tendría que ver. En base a qué factores lo vamos a ir desarrollando. Bueno, proseguimos a introducir información de las características del sistema de riego. En este sistema de riego tenemos 40 usuarios, donde el caudal es de 8 litros, la frecuencia recomendada de 8 días. Las características de las eficiencias son las que se reflejan acá en el ejemplo: la captación del 95%, la conducción del 90%, la distribución del 90% y la eficiencia de aplicación del 80%. Se procede a hacer la división respectiva de los volúmenes en la comunidad de manera general y llegamos a nivel de los usuarios. Acá vamos a detenernos un rato a analizar lo siguiente. Tenemos 3 zonas. Estamos haciendo una modalidad de distribución discontinua y monoflujo. Discontinua y monoflujo. Quiere decir que el agua va a ir rotando en diferentes sectores o en diferentes personas, que es muy diferente a la otra modalidad que hemos visto el día de ayer, continua y multiflujo, o en comparación con lo que es continua y monoflujo. Aquí estamos viendo la discontinua y monoflujo. En tal sentido, debemos hacer análisis para cada uno. Si fuera, colegas, si fuera una comunidad X, el análisis que tengo que hacer es para cada comunidad. Si tuviera una fuente de agua que va a beneficiar a 3 comunidades y las 3 van a ir rotando
porque va a ser de manera discontinua y voy a otorgar todo el volumen primero por 2 o 3 días a esta comunidad, otros 2 días a esta otra comunidad y otros 2 días a esta otra comunidad. Debo hacer el análisis por comunidad para cada una de ellas hacer el respectivo análisis que hemos visto el día de ayer y lo que vamos a hacer el día de hoy. En el caso del estanque vamos a hacer un ejemplo para la operatividad de si es recomendable o no un estanque. En tal sentido, nosotros vamos a hacer un ejemplo para un estanque, o puede ser 2, 3 o 4 estanques en función a la oferta que tengo de agua. Mucho depende de esa oferta. Pero vamos a hacer la distribución siguiente. Un estanque con ¿cuántas personas? Miren, tenemos 40 usuarios. El caudal que tiene es de 12 litros. No, más acá. Son 40 usuarios, perdón. El caudal es de 8 litros. Y tengo que distribuir estos 8 litros a las 40 personas. Y voy a ver si es operativo o no es operativo la implementación de un estanque. En tal sentido, mi esquema va a ser un estanque y 40 personas. ¿Sí? Esa va a ser la relación. Hagamos el ejercicio para ver si es recomendable o no. Pero, ojo, colegas, estoy dando el otro criterio. Si tuviéramos una fuente de agua y de la cual son 3 comunidades beneficiarias y a cada comunidad ya tienen sus derechos otorgados, yo los voy a entregar de manera discontinua y cada comunidad de ellas tendrían su derecho. Por ejemplo, acá la zona 1 tendría un derecho de 2 días, la zona 2, 2 días y la zona 3 de 4 días. Y para proceder la distribución dentro de cada zona tengo que hacer los análisis para cada uno de ellas, porque dentro de cada comunidad, va a haber una estructura de organización, una sola estructura de organización, muy diferente a estas dos. Solo existe una estructura de organización cuando es continua y monoflujo. Y más aún, no existen muchos cargos. Cuando es un sistema de riego por inundación, el número de cargos o la responsabilidad es mínima. Pero cuando ya estamos implementando un sistema de riego por aspersión, ya tiene que haber quién va a autorizar o quién va a estar a cargo de las operaciones, el manipuleo, tanto de la obra de toma, como también los pasos de llave para autorizar y poder hacer los turnos de riego respectivos. Cuando vamos a la distribución de continua y multiflujo, ya tendríamos acá 2 responsables, porque estamos distribuyendo en 2 sectores, pero está yendo de manera simultánea. Entonces, el juez de agua, el alcalde de agua, lo que va a hacer es primero operar en la obra de toma y al momento de hacer la distribución, verificar que se esté haciendo la repartición o la distribución del caudal de acuerdo a lo planificado, de acuerdo al estudio desarrollado. El volumen que tiene que ir a cada sector lo hemos determinado acá, donde para una comunidad tiene que ir 20, para 20 usuarios tiene que ir 6.292 metros cúbicos y para otra comunidad de 40 usuarios 12.000. Y eso hay que transformarlo en litros por segundo, que va a ser similar al número de aspersores que voy a utilizar en cada sector. ¿Sí? O sea, son deducciones que lo pueden ir desarrollando ustedes, porque ya tienen todas las relaciones de cálculo y de transformación, de metros cúbicos a litros por segundo o de litros por segundo a metros cúbicos. No hay dónde perderse. En tal sentido, acá, colegas, estoy reiterando, voy a verificar si en ese sistema de riego puedo utilizar un estanque o no. Entonces, tengo una fuente de agua y tengo 40 usuarios. Procedemos a hacer los cálculos respectivos. El número de usuarios, 40, la frecuencia de 8 días y el caudal de 8. Tenemos las eficiencias y he hecho la distribución respectiva donde cada usuario tiene un volumen de 106. Estamos hablando, reitero, de una fuente de agua con 40 usuarios. Y voy a ver si es recomendable o no el estanque.
Hacemos el diseño agronómico respectivo, determinando las frecuencias, las láminas neta, la lámina bruta, el volumen por usuario, todo lo demás, ¿sí? Que hemos visto el día de ayer. Y procedemos a seleccionar el aspersor. Para este ejemplo, colegas, voy a utilizar este aspersor. El aspersor Excel, el Wobbler, 3/4, ¿sí? 3/4, cuyas características son de caudal 1224, la presión en bar es 1.03 y el radio de mojado 7.6, los cuales han sido transformados a las unidades que requiero para poder determinar el área del aspersor, el área que va a humedecer de manera efectiva ese aspersor. Una vez determinado esa área, yo debo determinar la intensidad, ya que en base a la intensidad y la lámina bruta voy a obtener lo que es el tiempo de riego. ¿Sí? El tiempo de riego, que es igual a la lámina bruta sobre la intensidad. Y el tiempo de riego son 2.78 horas. Ahora acá, colegas, yo puedo asumir dos criterios. Puedo darle 2.78 horas o reducirle a 2.5. ¿no? Es bueno acomodarse a números redondos, ¿sí? Entonces yo prefiero acomodarme a 2.5. Otros tal vez preferirán acomodarse a 3. Son criterios ya diferentes que en el momento ya de la distribución, porque no solamente se hace una cosita, no solamente se hace una sola vez, colegas. Esta distribución tienen que repetirlo las veces que se pueda hasta llegar a una distribución adecuada donde los beneficiarios estén conformes. No es hacer una sola pasada y listo, no. Hay que hacer varias repeticiones, varias alternativas, seleccionar el tipo de aspersores, cuál me da mayor ventaja, cuál me da más área de mojado, ¿no? Entonces hay que analizar esos aspectos. Por otro lado, hay que ver también si la presión de los aspersores que estoy seleccionando va a poder funcionar con la presión que tengo en el sistema de riego, en el lateral inicio, en el lateral principal. Para lo cual, entonces, acá yo voy a colocar, colegas, yo voy a colocar un criterio de 2.5 para este ejemplo. Y como les digo, pueden colocar 3. El volumen del aspersor en la posición es de 3.6 metros cúbicos. El número de aspersores me está determinando 34.76 y yo le estoy redondeando a 35 aspersores. ¿Cuántos van a funcionar en la línea? 6 aspersores. ¿Por qué? Porque he hecho el cálculo de la distancia entre aspersores multiplicado por el factor de 0,6, ¿sí? Que es el elemento, es decir, la variable viento que me va a determinar esta área efectiva, o esta longitud efectiva de humedecimiento. Y para determinar el número de aspersores en una línea, estamos trabajando con una línea de 50 metros, o podemos trabajar con una línea de 100 metros, ¿sí? Una línea de 100 metros. ¿Y cuántos aspersores me recomiendan acá? Ya, me recomiendan 10.9. Yo redondeo a cuántos aspersores, 11 aspersores. ¿Sí? Ojo que estas wobblers, las polleritas, no son muy difíciles de manejar. ¿Sí? En tal sentido son fácilmente montables y armar mi sistema de distribución. Y no es muy complicado. Y como estoy calculando para 100 metros, debo tener una junta, una unión entre dos hoyos, que es 50 más 50, 100, y prever eso, ¿no? Y hacer las posiciones respectivas. Bien, ya he determinado cuántos aspersores van a funcionar en la línea. Son 11 aspersores, 35 aspersores que requiero. ¿Por qué? Porque para que el usuario gaste o use todo el volumen que le toca, que yo le estoy otorgando, que es 106, ¿sí? Él requiere 35 aspersores, pero no va a poder comprar los 35 aspersores para hacer un riego en uno solo, ¿sí? Entonces él va a poder comprar, estamos sugiriendo que pueda armar una línea de 11 aspersores. Va a tener 11 aspersores. Y en base a los 11 aspersores voy a determinar el número de posiciones, ¿sí? Que va a ser a la división del número de aspersores dividido entre los aspersores que estoy planteando que van a funcionar de manera simultánea en la línea del sistema de riego. Me dice 3.18, entonces yo voy a utilizar 3 posiciones. En las 3 posiciones, el tiempo de riego por usuario va a ser de 7.5 horas. 7.5 horas.
¿sí? Estoy redondeando a 7 horas y media, porque aquí me dice 7.5. Si fuera 7.3, 7.55, entonces tengo que sí o sí asumir y redondear. Estoy dándole acá 7.5 horas. Muy bien, continuamos para determinar el caudal que va a requerir un sector. ¿Sí? Vamos a hacer el esquema, estamos utilizando acá una fuente de agua. Vamos a hacer el esquema respectivo. Permítame, por favor, insertar un esquema de manera gráfica. Cuento con un estanque. Estoy viendo si va a ser recomendable o no el estanque, pero entonces iniciamos particularmente con una fuente de agua. Y en la fuente de agua tengo una línea principal. Y en la línea principal, o varias líneas, un ramal principal, en la cual se está haciendo de manera discontinua y monoflujo, es decir, que no estoy otorgando a todos al mismo tiempo el volumen. Estoy otorgando diferentes sectores y en diferentes oportunidades. Vamos a ir insertando. Muy bien, en el diseño inicial estoy planteando que mi sistema de riego va a tener una fuente de agua y 3, 4 ramales iniciales. Pero yo voy a otorgar el volumen respectivo a cada uno de estos sectores en función a la frecuencia de riego que yo voy a asumir. Es decir, la frecuencia de riego que le va a tocar a cada sector, acá, va a ser cada 8 días. Es decir, que en este sector vamos a otorgarle cada 8 días. Y en este lugar pueden existir 2, 3 o 4 personas. Acá igual, en este sector igual. Ojo que no estoy hablando todavía de bloques. Para que se me sea más comprensible, vamos a ir estructurando esos pequeños bloques. Esos pequeños círculos que voy a insertar van a ser los usuarios, colegas. Ya yo lo voy a representar a estos, los usuarios. Voy a tener acá, en este ramal, los respectivos usuarios. Ojo que yo tengo que contar con 40 usuarios. Y quiero ver la viabilidad, si tengo o no que implementar, si es recomendable o no implementar un estanque. Porque, como les digo, colegas, cuando ingresamos un proyecto directamente, aquí vamos a colocar o implementar un estanque. O sea, directamente a ojo cerrado, recomendamos eso, ¿sí o no? Entonces, yo he visto eso también muchas veces, he realizado esa acción, colegas, ¿no? Por eso también, con conocimiento de causa, les voy explicando, ¿no? Y generalmente los riegos familiares o los riegos en las pequeñas comunidades siempre se caracterizan por tener un estanque. ¿Dónde no existe un estanque? En todo lugar. En todo lugar. Bien, tengo estos sectores. Ya vamos a simular que tenemos los 40 usuarios distribuidos acá. En tal sentido, ahora quiero determinar el número de bloques, es decir, que de manera discontinua voy a ver en cuántos sectores voy a trabajar. Ojo que voy a otorgar volúmenes primero a este sector, ¿sí? A un sector determinado. Hacemos el cálculo respectivo. El caudal asumido por bloque es de 3.74 y el efectivo de 4.16. ¿Cuál es el caudal del sistema de 15 litros? No, el caudal del sistema es de 8 litros. 8 litros. Acá es de 8 litros. El número de sectores o de bloques que yo voy a tener para hacer las versiones de 2. 1.9 redondeado a 2. ¿Sí? 2. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que con este sistema de riego yo puedo intervenir en 2 sectores de manera discontinua. La frecuencia de riego es de 8 días, las horas por ciclo
son de 192, ya que es la división de esto dividido entre 24, es el número de días, es la multiplicación. Las personas que van a llegar de manera simultánea, 20 personas por bloque. ¿Sí? Estoy haciendo primero los cálculos iniciales, colegas, los cálculos iniciales. Entonces acá coloco el número de personas que estoy asumiendo, 20 personas. La superficie de riego que voy a obtener total son de 11.64 hectáreas. 11.64 hectáreas. ¿Cuánto he calculado acá? 10.4. Y yo voy a poder llegar un poco más de 11.64, es decir, 12. O sea, el cálculo o el análisis frío que he desarrollado acá ha sido superada en base a la estrategia o al número de aspersores que he utilizado. Porque, ojo, ¿quién va a mandar el área efectiva que voy a regar? Esta área de humedecimiento, ¿sí? Esta es la que va a mandar qué área efectivamente voy yo a regar. En tal sentido, tengo 11.64 hectáreas. Bien, hagamos la distribución de un sistema normal, discontinuo y monoflujo, en la cual me está sugiriendo hacer una frecuencia de riego de 8 días. ¿Sí? De 8 días. Y en esos 8 días, la zona 1 o ese sector tiene 2 días. Solamente 2 días. Y hemos calculado solamente para un sector, entonces hagamos el análisis de manera total para todos es decir, si como estuviéramos utilizando uno solo, pero voy a ver la viabilidad del estanque. Bien. Entonces me dice acá 2 bloques o 2 sectores. Es decir, a lo siguiente, colegas. Esto es toda mi área de riego y tengo los beneficiarios distribuidos en los diferentes ramales. Como son cada 8 días, en este sector voy a disponer un bloque. En tal sentido, yo voy a introducir una línea que me permita identificar. Ya. Me recomienda 2 bloques, es decir, que en este bloque tienen que llegar, en este sector, 20 personas, y en este otro sector, 20 personas de manera simultánea. Es lo que me está indicando acá. Entonces, armamos mi distribución. La comunidad, tengo acá el bloque, o también la bibliografía lo denomina como hilo, ¿sí? Según el investigador, o también lo que recomienda el ingeniero Paul Hoderman, es un ingeniero agrónomo alemán, que ha hecho mucha investigación acá en Bolivia, y todo lo que nosotros estamos viendo, colegas, la manera de distribución también se ha desarrollado en base a cursos avanzados que lo han llevado a cabo lo que es el centro agua de la ciudad de Cochabamba. Entonces, esos conocimientos o esas estrategias se les está transmitiendo a través de esta videoconferencia, de estos cursos virtuales. No es que estemos innovando conocimientos, colegas, sino son criterios que siempre se han ido desarrollando, solo que se ha dejado de lado, Bueno, hacemos los bloques, un bloque y 2 bloques. ¿Qué es lo que tengo que tener en cada bloque? 20 personas, ¿sí? 20 personas. Entonces acá va a ser 1, 2, 3, y los días que van a ser de este sector, que van a empezar lunes. ¿Cuántos días son? 8. Lunes, vamos a empezar acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Día 1, día 2, día 3,
Día 8. Tengo un bloque 1 que me dice que tengo que tener 8 beneficiarios. Pero 20 personas que van a llegar de manera simultánea. ¿Sí? Bloque 1 y bloque 2. Bloque 1 y bloque 2. ¿Cuántos son el número de posiciones que hemos identificado? Son 2 posiciones. Perdón, son 3 posiciones que hemos asumido. Nos falta introducir acá la posición. Posición 1, posición 2, posición 3. Vamos desarrollando la construcción de mi esquema de distribución gráfica, ¿sí? Más que todo en base a un calendario, un rol de turnos, de manera general. Bueno, ¿qué es lo que me indica la regla? Que debo de llegar o beneficiar a 40 personas. Entonces la sumatoria acá, hacemos primero la sumatoria. Muy bien, vamos construyendo. Y acá igual la sumatoria. Y acá la sumatoria también. Muy bien. Como les indicaba, vamos a ir llenando de manera general. Bien. Tiene que darme 40. Entonces voy aumentando. 5, 5, o 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, sí, y voy sumando. 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2 y 2. Aquí 3. Bien. Eso es lo que tengo, colegas. Esa es la distribución que yo debo hacer. Pero, ¿cómo se entiende esto? Se entiende que en el bloque 1, de manera simultánea, van a llegar 3 personas y en el bloque 2, otras 3 personas. ¿Sí? Es decir, vamos a nuestro esquema. Acá. El día lunes, estamos haciendo un cronograma, el día lunes van a llegar acá en el 3 personas. Ojo que todavía no estoy incorporando las horas. ¿Sí? ¿Cuántas horas tiene derecho cada bloque? 7.5 horas.
yo debo dividir 24, acá vamos a un ejemplo, ¿sí? Más 24 dividido entre 7.5. Y ese son el número de veces que en un día están, ¿sí? Es lo que se refleja acá. 3 personas que van a estar en un día. Acá tienen que estar 3 personas, para llegar a los 8 días. Es lo que me está reflejando acá. Quiero hacerlo a más detalle, colegas. Yo lo puedo incorporar acá, una fila, y seguir dividiendo referente a lo que son las horas, ¿sí? Las horas. Es por eso que primero va a llegar una persona acá en la primera posición, sus 3 posiciones, y posteriormente va a ir circulando las 3 posiciones. Las 3 personas van a ir recorriendo. Bien. Creo que hay un chat. A ver, buenas noches, dice Mauricio. Una consulta. En caso de que en cada bloque no deben llegar 20 personas de manera equitativa, pero es lo que está pasando, colegas. Mira, estamos llegando de manera equitativa. Acá es 20, 20. Ah, ya lo puedo redondear aquí 20, y aquí tengo 21 y aquí 20. Entonces, acá reduzco, ¿sí? Acá reduzco. Acá va a ser menos 1, 2, y aquí va a ser 3, acá 3, ¿sí? Y aquí va a ser 2. Y tenemos 20, 20. Buena observación. Tenemos 20, 20. Creo que el día de ayer ha estado muy claro, muchos me han entendido, y tengo 2 impresiones, colegas. Uno de que me han entendido correctamente, en su mayoría, y otro de que no me han entendido la explicación que he desarrollado, porque durante el día tampoco me han desarrollado, me han hecho algunas preguntas, algunas consultas. Tengo las 2 impresiones. Espero que no esté equivocado y esté acertando a la primera impresión, que es de que todos me han entendido correctamente. Bueno, estamos cumpliendo la norma que me dice en cada bloque 20 personas. Vamos a adornarlo un poco de colorcitos. Y estas son las posiciones que yo estoy asumiendo. Tres posiciones, colegas, y 3 personas. Al mismo tiempo, en el bloque 1 están llegando 3 personas y en el bloque 2 3 personas. Al mismo tiempo están llegando en ese sector, acá, en toda esta zona de riego, están llegando 6 personas al mismo tiempo. Estamos haciendo modalidad discontinua y en monoflujo. Pero ojo, estoy verificando si existe acá la ventaja de colocar un estanque o no. Por el momento, antes de pasar a esta modalidad de distribución, voy a ver si es recomendable o no realizar el estanque. Bueno, acá tengo ya la distribución. Ahora hagamos el análisis si es o no favorable el implementar o el desarrollar un estanque, porque acá, por el momento, tengo 8 días y están llegando las 40 personas y de manera efectiva, ¿sí? Pero voy a hacer la prueba con este volumen que es de 8 litros. Generalmente en los estanques se trabaja con menos con menor volumen, ¿no? Con menor oferta. Cuando tengo 2, 3 litros, 5 litros o 6 litros, se recurre siempre a hacer un estanque, ¿no? Con 8 litros también, o sea, es aceptable, pero hay que ver si me sirve o no de ese estanque. O en su mayoría puede estar de adorno, ¿sí? O puede ser algo que no es muy operativo porque hay que dar operatividad a ese estanque. Bueno, ahora voy a transformar esto a desarrollar un sistema de riego
para ver si se puede implementar o no se puede implementar un estanque. En tal sentido, lo que voy a hacer acá, ¿sí? Son los beneficiarios que tengo ahí, los sectores, pero acá va a estar el río y voy a incorporar un estanque de almacenamiento. Y vamos a hacer el ejercicio, si es factible o no es factible. Uno en presupuestos, ya ustedes verán posteriormente el análisis, ¿sí? Porque acá no estamos destinando el curso a ver cuánto va a costar, pero ver la distribución, si va a ser efectiva o no, va a ser útil o no. Y cumplir también con el contenido que tenemos en el curso, ¿no? Para ver, hacer el uso con estanque o sin estanque. Acá estamos haciendo una distribución, colegas, sin estanque, ¿sí? Este es un ejemplo sin estanque. Así estaría funcionando sin el estanque, con ese caudal. Estaría distribuido en este sentido, en este sentido. Entonces, lo que me falta colocar aquí es el nombre de las 3 personas. Acá de las otras 3 personas y en total son 6. Bueno, acá tenemos la fuente de agua. Puede ser una vertiente, puede ser un río que se encuentra aguas arriba y cuya gravedad me permite hacer la captación y poderlo trasladar y hacer un pequeño reservorio. Pero ¿cómo calculo este pequeño reservorio? Primero, antes de hacer el reservorio, yo debo hacer el análisis respectivo que les indicaba. Ver el volumen de oferta y hacer la distribución respectiva, hacer los cálculos y ver cuántas personas le toca a cada usuario, ¿sí? En base a este ejemplo, acá tenemos 35 aspersores que le toca al usuario. ¿Y cómo determino qué volumen? ¿Qué volumen? Porque estoy diciendo que va a ser, ¿qué, colegas? Va a ser en una modalidad de distribución discontinua y monoflujo, ¿sí? Es decir, que el flujo lo estoy dividiendo o lo estoy dando a un solo sector, a una sola persona. Pero no le estoy dando todo el volumen que he calculado de la oferta de agua. No, le estoy dando solamente el volumen que le corresponde a esa persona. Y su volumen que le toca por derecho es 106.38 metros cúbicos. Ese volumen nomás le toca a esa persona. Y esa persona va a poder llegar a utilizar ese volumen en ¿cuánto tiempo? En 16. ¿Dónde está acá el tiempo? 3.6 en 7.5 horas, ¿sí? Es decir, que ese usuario va a poder utilizar de manera óptima, si no implemento por el momento el estanque, ¿sí? De 7.5 horas. Es el derecho que tiene. Pero por el momento no estoy aplicando el tiempo, ¿sí? Pero sí sé que él debe tener 106 metros cúbicos por hora. Él le toca ese volumen. Pero ya he hecho los cálculos, sé más o menos qué número de aspersores le toca y voy a ver el diseño del estanque. Acá. Esta es una aproximación, no es una norma, colegas. Son criterios que vamos asumiendo en función al trabajo que vamos desarrollando y muchas veces en el mismo campo, en el mismo trabajo, adquirimos otras estrategias, otros módulos, otras formas de cálculo. ¿Sí? Tal vez ustedes conocerán otra forma de cálculo que se parte de diferentes criterios. Pero deberíamos de partir para diseñar o no un estanque de este criterio. Primero repartir y ver cuánto le va a tocar a esa persona por aspersión, cuántos aspersores. Y hacemos lo siguiente. Voy a diseñar el estanque. El estanque va a estar diseñado bajo los siguientes criterios. El número de aspersores que yo he calculado que le toca a cada persona. Y a esa persona, en función de este caudal, le toca 35 aspersores. ¿Sí? Y en base a esos 35 aspersores, él va a regar en 3 posiciones, pero va a utilizar los 35 aspersores en 3 posiciones durante 7.5 horas. 7.5 horas. Es lo que él va a utilizar. En ese tiempo va a poder utilizar. Ahora, lo que voy a hacer es calcular ese volumen de 35 aspersores por el caudal del aspersor. ¿Cuánto es el caudal del aspersor? 0.34 litros por segundo.
una vez determinado el caudal del aspersor, yo debo transformar este caudal, ¿en qué nosotros habíamos transformado litro en segundo? En metros cúbicos, ¿sí? Y multiplico el caudal del aspersor por el número de aspersores y por el tiempo que le correspondería a este usuario, porque le voy a otorgar solamente el estanque para esa persona. Estoy construyendo para que el estanque pueda abastecer a una persona, ¿sí? Que va a ser igual a lo siguiente. El número de aspersores, por el caudal que tiene que cada aspersor, por el tiempo que tiene cada usuario, ¿sí? Y por el factor 3.6 que me permite transformar de litros a metros cúbicos. Entonces, esto es la capacidad del estanque. El número de aspersores es aquí en números, la unidad en números, así para ser un poco más detallado. El caudal está en litros por segundo y la capacidad va a estar en metros cúbicos. Ojo, que estoy diseñando este estanque para que pueda abastecer a una persona, ¿sí? A una persona. Entonces, aquí podemos hacer otro cálculo que sea el número de personas. El número de personas. ¿Y por qué eso generalmente hacemos? Porque vemos, a ver, a cuántos va a abastecer el estanque. Pero ¿cómo voy a calcular? Primero debo saber la necesidad, o sea, la demanda que voy a darle a cada usuario, su volumen que le corresponde. Ese es el derecho que le estoy otorgando yo a él. En tal sentido, el número de personas va a definir también el volumen de estanque, ¿sí? Porque ya sé yo desde la fuente de agua, colegas, voy a reiterar y voy a seguir reiterando que el volumen que le corresponde a ese usuario es esta, que ya he calculado. Eso es, 106.38 y pare de contar. Es la división que yo he realizado en función de la oferta que tengo. Y en base a eso, yo voy a diseñar, debo de diseñar el estanque, a la demanda. El estanque se diseña en base a la demanda de los usuarios, en función al diseño que yo estoy planteando de llegó por aspersión. Y yo he diseñado que a ese usuario le corresponde el volumen determinado, ¿sí? Y la capacidad del estanque sería de 321 metros cúbicos. Para dos personas, ¿sí? Vamos a ver. Aquí la capacidad total sería, ¿cuánto? La multiplicación de la capacidad de una persona por dos, la capacidad total. Aquí, total. Total va a ser ¿cuánto? La multiplicación de esto por esto. 642, ya, 643 metros cúbicos. ¿Sí? Ese es el volumen que yo debería de calcular, o esa es la capacidad que debe de tener mi estanque en metros cúbicos. Ahora, si yo sé que para una persona, porque yo le voy a otorgar el volumen que se llene el estanque, ¿sí? En el tiempo que se llene ese estanque, yo le voy a disponerlo para una sola persona. Para una sola persona. Entonces, calculemos. Estos 8 litros por segundo, vamos a ver acá la oferta. La oferta es de 8 litros por segundo. 8 litros por segundo. Lo voy a transformar al tiempo en el que puede llenarse este volumen determinado, ¿sí? La capacidad de tanque va a ser 463. Entonces, litros por segundo lo voy a transformar a metros cúbicos hora, ¿sí? Para hacer en cuánto tiempo va a poderse llenar ese estanque. Bien, reitero nuevamente, estoy calculando, realizando el cálculo o la viabilidad de implementar o no implementar un estanque. Ya que sin la implementación del estanque van a llegar las 40 personas
¿sí? En 2 bloques durante 8 días, ¿sí? Por 8 días. Pero acá yo voy a plantear si es necesario o no es necesario la implementación de un estanque. He hecho el cálculo respectivo y lo que estoy haciendo es determinar que para una persona se requiere 321.3 metros cúbicos de almacenamiento, ¿sí? Ojo que el caudal de salida va a ser muy diferente al caudal de entrada, ¿sí? Una vez que se determine este volumen, se hace ya la distribución, se otorga al usuario que le corresponde, Y empezamos a hacer los riegos respectivos. Ahora sí, pero si quiero calcular para 2 personas, yo calculo y hago la multiplicación. Entonces, ustedes harán el análisis respectivo, sí, ¿cuánto me costaría implementar un estanque con esa capacidad? Uno, el transporte de material hasta el lugar donde se va a emplazar el estanque, la mano de obra, la accesibilidad, la disposición del material, nuevamente reitero. Es por eso que es muy importante hacer el análisis si es o no necesario un estanque. Porque en vez de invertir un presupuesto en un estanque, puedo invertir y hacer un buen diseño hidráulico y ganar extensión de la red de distribución. ¿Sí? Entonces, transformemos estos litros por segundo a metros cúbicos. Bien. Multiplicamos 3.6 por este caudal por ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el tiempo? Vamos a colocar 24 horas. A ver, en 24 horas. En 24 horas se va a llenar ¿cuánto? 691 metros cúbicos. Voy a obtener en 24 horas. Lo que yo necesito es 643 y 600 y 321. ¿Sí? Entonces, ¿para cuánto lo voy a dividir? ¿O por cuántas horas voy a multiplicar? Para que sea 321. A ver, vamos a hacer por 12 horas. 345. El llenado entonces va a ser ¿por cuánto tiempo? Por 11 horas. 11 horas, ¿cuánto es? 316, ya me he pasado. Entonces multiplico por 11.5. ¿Sí? 331. Ya. Bueno, ya vamos a dejarlo ahí, el cálculo. El cálculo vamos a dejar ahí. Es decir, que el estanque se va a llenar en 321, perdón, en 12, de 11.5 horas o en 12 horas, ¿no? Variando, puede ser 11.5 ya. Pero sé que en 11.5 horas el estanque ya va a ir rebalsando. ¿Sí? Ya va a ir rebalsando. Entonces yo puedo diseñar el estanque para ese volumen, para que tener también un colchón, una holgura, ¿para qué? Para darle también turno a la siguiente persona que voy a otorgar el volumen determinado. Entonces, como se va a llenar el tanque en 12 horas, ¿sí? Voy a disponer ya desde a partir de las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Cuántas horas serían? Ahí serían 12 horas. De 6 hasta las 12 son 12 horas, 6 horas y más 6 horas, 12 horas. Entonces, puedo yo diseñar un tanque aproximado para 12 horas de carga. Con este caudal, con esta oferta. Ojo, si tuviera otra oferta, por decir, de 2 litros, ¿cuánto va a ser? Voy a almacenar solamente 86. Si tuviera una oferta de 5 litros, solamente 216 en 12 horas. Entonces tengo que otorgarle más tiempo. Es por eso que los caudales pequeños, colegas, cuando hacemos un proyecto de riego, por ejemplo, hablamos de 1.5 o 2 litros, aforamos y sale 2 litros. Entonces, yo hago generalmente para que pueda llenarse durante la parte de la noche, parte de la madrugada y parte también de la tarde. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer para 18 horas o 20 horas. O 20 horas. Eso ya depende en el momento de hacerlo, el diseño. El diseño, ya nosotros debemos de definir eso. Es decir,
La combinación mixta y el trabajo en equipo, tanto el ingeniero agrónomo y el ingeniero civil, no es a decir quién es quién en su momento de trabajo. Aquí es un trabajo en equipo. Es por eso que siempre los estudios de riego se han hecho entre un civil, como base del equipo, un civil y un agrónomo. Y generalmente la incompatibilidad de ambos profesionales ocasiona pues muchas fallas y también ocasiona que los proyectos se desarrollen mal, ya que uno quiere implementar su criterio técnico, es decir, va a ser esto y va a ser este el volumen del estanque y listo, pero sin escuchar la parte de sostener el volumen. Porque yo como agrónomo hablo con mi colega civil y le digo, estimado, nosotros hemos hecho el diseño que les estoy mostrando, ¿sí? Y hemos determinado que necesitamos un estanque para que llegue una persona de 325 metros cúbicos. Muy bien, muchas veces hay apertura también entre colegas, dice, ah, está bien. Pero generalmente el ingeniero civil tiene otra forma de calcular eh, la capacidad de almacenamiento del estanque. Pero debemos de partir de esta demanda, de este análisis. Si yo no parto desde aquí, entonces voy a hacer un mal diseño. En tal sentido, la comprensión y el trabajo en equipo, tanto entre el ingeniero civil y el agrónomo, parte de esto. Y si el ingeniero también civil no conoce mucho de cómo es la estrategia que yo estoy planteando, él también dirá, pues entonces, es decir, no va a comprender cuáles son mis argumentos. Pero si yo le explico que estos son mis argumentos técnicos para definir por qué estoy sugiriendo tener un estanque de 325 o de 330, es por esta alternativa, ¿no? Por este análisis que os estoy mostrando, colegas, de distribución. Todo parte desde la distribución, desde mi estrategia de distribución. Si no planteo una buena estrategia, si planteo un sistema de riego sin distribución, bueno, pues vamos a ir tropezando pero con muchos errores. Bien, ahora entonces, colegas, he hecho un rol, es decir, he calculado la capacidad del estanque para una persona, o puede ser para dos personas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Hacer una simulación, una simulación. Voy a desarrollar esta simulación. ¿Cuáles van a ser mis variables? Mis variables van a ser el número de días que tengo de lunes a lunes, es decir, 8 días, ¿sí? Y el estanque tengo que distribuirlo, este estanque tengo que distribuirlo en ¿cuántas personas? Entre 40 personas, ¿sí? Hagamos la distribución, la distribución. Entonces, vamos a colocar acá, ojo, no estamos trabajando con sectores ni con bloques por el momento, ¿sí? Ya he hecho yo mi análisis de bloques, aquí está acá, esa es mi oferta, mi propuesta. Pero ahora yo voy a hacer que el estanque, ¿sí? Se pueda vaciar más antes es decir, en un tiempo menor. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un tiempo de llenado de 12 horas, aquí estamos tocando 20, perdón, aquí vamos a corregir, va a ser ya 12 horas. Yo voy a utilizar con 12 horas de llenado. Tengo este volumen, ¿sí? Este volumen. Este volumen se está llenando en 12 horas. ¿Yo cuántas horas dispongo para regar? Dispongo de 12 horas, ¿sí? 12 horas. En 12 horas yo debo de regar. Este volumen, ¿sí? Este volumen debo de regar en 12 horas. Pero ¿cuánto le toca para que una persona pueda regar? ¿Sí? En sus tres posiciones. Tenemos 7.5 horas. ¿Sí? 7.5 horas. Procedamos a hacer la distribución. Tengo lunes, vamos a hacerla acá, sobre esta misma distribución, vamos a ver la variación que existe. 1, 2, 3. ¿Sí? Y vamos a ir desarrollando el bloque.
En sentido vertical, vamos asumiendo la suma. Bien. Ya. Tengo que tener la suma 20 o 40 en ambos lados. Muy bien. Y continuamos. Listo. Vamos llenando. $24. Bien. Entonces más cargado está acá. Listo. Esa sería mi rol de acuerdo al estanque que yo he planteado. ¿Sí? De acuerdo al estanque que yo he planteado. ¿Se mantiene o se mantiene la lógica? Tiene que mantenerse la lógica porque tengo que beneficiar a 40 personas. ¿Qué es lo que pasa el día lunes? El día lunes voy a tener 12 horas de recarga, ¿sí? Y tengo que llegar 5, tienen que llegar 5 personas en la descarga. El martes, 6. El miércoles, 4. El jueves, 4. El viernes, 5. El sábado, 5. El domingo, 6. El lunes, 5. ¿Por qué? Porque este volumen ya me puede beneficiar, esta capacidad del estanque me beneficia. ¿Cuántas personas? Voy a dividir el volumen que le corresponde a cada persona sobre el volumen del estanque que estoy yo determinando. ¿Sí? Este volumen que estoy ofertando sobre este otro volumen. Esto dividido entre esto. 3 personas. ¿Sí? Es decir, que este volumen, una vez que he hecho el estanque, es el ser del estanque, me va a poder abastecer a 3 personas. A 3 personas. A 3 personas me va a poder abastecer este estanque. En tal sentido, el tiempo de vaciado tiene que ser mayor al tiempo de llenado. Para lo cual, en esos tres turnos, acá que estoy colocando, ya no son acá 2 bloques, son 3 turnos, ¿sí? Las 3 posiciones, van a llegar 5, 6, 4, para que puedan completar las 40 personas. ¿Sí? A eso se refiere acá. Eso es lo que estoy haciendo, colegas. Es lo que yo estoy determinando. ¿Sí? Es lo que yo estoy determinando acá. ¿Sí? Bien, ahora en función a esto, veamos si es operativo o no es operativo implementar un estanque en base a lo que vayamos nosotros planteando la estrategia, porque ya sé cómo va a funcionar sin estanque, ¿sí? Y ya sé también cómo va a funcionar con estanque, Porque cuando he almacenado, colegas, 325, este volumen 345, ¿sí? Este volumen, automáticamente me está abasteciendo ya a 3 personas, ¿sí? A 3 personas. Y estas 3 personas van a llegar en 12 horas, porque después 12 horas se va a volver a llenar el estanque en la noche. Y al día siguiente van a llegar otras 3 personas. En 3 horas se va a volver a llenar, en 12 horas se va a volver a llenar el estanque. Al día siguiente otras 3 personas. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que estoy planteando. Bien. Hasta acá, colegas, hemos visto las modalidades de distribución, lo que se refiere a lo que es el monoflujo, multiflujo, continuo y discontinuo. Referente a la modalidad de
distribución multiflujo, discontinua y multiflujo, es aquella que se presenta ya para 3 comunidades. Estoy haciendo la distribución de manera discontinua. Es decir, acá, en esta comunidad, voy a llegar, es decir, que en esta toma, en este sector existen 3 comunidades, en esta otra pueden existir 2 comunidades y en esta otra pueden existir 3 comunidades. Dentro de una comunidad, yo voy a aplicar, de manera simultánea, voy a hacer llegar a 3 comunidades. Después de que termine el turno de esta comunidad, va a pasar a este otro sector, a esta otra comunidad. Y al mismo tiempo tengo que dividir ese volumen para 3 comunidades o 2 comunidades. Y lo mismo acá. El principio básico, colegas, de la modalidad de distribución no se aparta de los 2 que hemos desarrollado. La modalidad de continuo monoflujo y continuo multiflujo. Y estas otras 2 modalidades se van adecuando, colegas, a los derechos que tiene cada comunidad. ¿Sí? La primera modalidad y la segunda modalidad, e incluso la tercera modalidad, es cuando nosotros, es decir, cuando nosotros estamos planteando un nuevo sistema de riego, donde existe una unidad de riego o 2 unidades de riego. Pero si dentro una fuente de agua dentro del proyecto tenemos 6 o 7 comunidades de agua, debo de aplicar la estrategia de modalidad discontinua, van a ser las mismas. Respetando, como acá, respetando sus turnos. Hemos colocado acá los turnos en vez del número de usuarios, colocamos los turnos. 3 días, 4 días, dentro de los 12 días, acá va a ser la frecuencia 12 días, y aquí le tocaría a esta primera comunidad, ¿sí? 4 días, 2 días, 6 días. Esos serían sus derechos ya otorgados a cada comunidad, ¿sí? A cada comunidad, los 12. Y yo calculo para cada uno en base a estos derechos. Y hago correr si es monoflujo, multiflujo, ya yo voy trabajando en cada comunidad, para cada comunidad. Cuando yo me tropiece con proyectos donde ya tienen derechos de agua, colegas. Pero los otros son en proyectos donde ya no estamos haciendo proyectos nuevos o respetando también sus derechos. Pero el análisis es el mismo, ¿sí? Existen todavía varias estrategias, varias alternativas, versión. Y las demás modalidades generalmente se van viendo en sistemas de riego por inundación.